Hola, muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores. En este inicio de semana, lunes 9 de febrero, la policía ha detenido esta misma mañana al presunto asesino de un joven tras una reyerta en un bar en Pola de Siero el pasado sábado de madrugada. Al parecer todo ocurrió tras una discusión entre el propietario del bar y la víctima, que recibió una puñalada mortal en el pecho. Por otro lado, que es tiempo de apretarse el cinturón ya lo sabemos todos, pero desde hoy, si cabe, mucho más, aunque en este caso nos referimos al cinturón de seguridad, ya que ha comenzado una campaña para comprobar que los conductores lo llevamos puesto en todo momento, incluso por ciudad. En este último día del histórico peaje del Güerna, ya que desde esta noche queda eliminado, vamos a contarles qué otros asuntos son actualidad en los titulares del día. Los empresarios asturianos insisten en que el dinero imprescindible para lograr la continuidad de numerosas empresas continúa sin llegar a las mismas. La consejera portavoz reconoce las dificultades, pero afirma que la Consejería de Economía está trabajando con las entidades financieras para solucionarlas. Mientras, Cajastur ganó el año pasado 178 millones de euros a pesar de la crisis. La policía detiene al propietario del bar de Pola de Siero en el que falleció un joven el sábado como consecuencia de una puñalada. Según la investigación, en el interior del establecimiento se produjo una pelea entre el fallecido y el propietario del local que pudo estar motivada por un malentendido con la novia de este último. Además, ya se ha encontrado la navaja con la que se produjo la agresión mortal. Hoy comienza una campaña para la utilización del cinturón de seguridad que persigue concienciar a los usuarios sobre la necesidad de colocarse este dispositivo que puede reducir en un 50% los fallecidos en accidente. El año pasado se impusieron 4.000 denuncias por esta razón. La campaña se prolongará hasta el día 22. El peaje del Güerna en su vertiente asturiana, situado en Campomanes, vive hoy su último día. Esta noche van a ser desmontadas las cabinas y desde mañana los conductores asturianos que viajen entre Oviedo y León encontrarán una sola parada ya en la provincia de León. Las razones del cambio, criticado por trabajadores y el Ayuntamiento de Pola de Lena, son por seguridad y para evitar complicaciones del tráfico. El Sporting no tuvo opciones en el Nou Camp ante un Barça que demostró por qué es líder y derrotó a los rojiblancos por 3-1. La ausencia de Preciado en el banquillo convirtió a Quini en el protagonista de los prolegómenos del encuentro, en los que recibió el cariño de la afición azulgrana que aún recuerda la huella que dejó en el club. Los empresarios asturianos insisten, dicen que el dinero imprescindible para lograr la continuidad de muchas empresas continúa sin llegar a las mismas. La portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, reconoce los problemas, pero indica que la Consejería de Economía está trabajando con las entidades financieras colaboradoras para poner en marcha el convenio que suscribió en noviembre. El propósito de ese convenio es facilitar el acceso a créditos para ciudadanos y empresas, una de las principales medidas anticrisis planteada por el Ejecutivo, pero que de momento no notan ni ciudadanos ni empresas. La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, señaló que el convenio entre el Principado y las entidades bancarias está pensado para facilitar a los ciudadanos y las empresas la disponibilidad de créditos y liquidez de capital para circulante. Por ello, rechazó la percepción de que el pacto entre Administración y bancos dificulte más el acceso al crédito. La consejera recordó que se trata de un protocolo firmado en noviembre y que se transformó en convenio el pasado mes de enero. Así aseveró que desde la Consejería de Economía se están desarrollando las oportunas conversaciones y procedimientos con las entidades bancarias colaboradoras para ponerlo en marcha. Una vez que desarrolle toda su potencialidad, los empresarios se darán cuenta del beneficio de este acuerdo, porque en una situación como la actual, en la que todos somos conscientes de que es difícil poder acceder a la política crediticia de las entidades financieras, creemos que este acuerdo va a facilitar que muchas empresas asturianas y muchos ciudadanos, en concreto para la adquisición de viviendas, pues puedan tener mayores facilidades con los bancos. No obstante, Migoya incidió en que se trata de un proceso complejo y dijo que a partir de la aprobación del convenio se está desarrollando con agilidad todos los trámites ante las entidades, aunque no pudo estimar una fecha para la puesta en marcha de lo contenido en el acuerdo. No, todavía no la conocemos, pero me imagino que no hay como una fecha de puesta en marcha. El convenio es un convenio que ya está firmado y en este momento lo que se están arbitrando son los procedimientos.
Y mientras la Caja de Ahorros asturiana, Cajastur, logró en el ejercicio económico 2008 y a pesar de la crisis un beneficio neto atribuido de 178 millones de euros, lo que representa un crecimiento de más del 1%. Asimismo, la entidad financiera asegura que en el marco del complejo escenario económico ha reforzado su estrategia de prudencia, aumentando un 51% las dotaciones para provisión de insolvencias y fortaleciendo su posición de liquidez con más de 2.600 millones de euros disponibles. Cajastur mantuvo una rigurosa política de riesgos, lo que le permitió hacer compatible un incremento de la inversión crediticia a familias y empresas, excluida la construcción, del 10% respecto al año anterior, según aseguran desde la Junta de Gobierno, con una tasa de morosidad del 1,77%, es decir, entre las más bajas del sector. De economía seguimos hablando porque tan solo 1 de cada 4 parados asturianos tiene serias posibilidades de salir de esa situación de desempleo, según el índice de ocupabilidad que elabora el Ministerio de Trabajo. A pesar de esa cifra tan baja, 1 de cada 4, el Principado es, junto con el País Vasco, Cantabria, Valencia y Madrid, una de las comunidades autónomas donde los desempleados tienen más posibilidades de salir del paro. En general, las posibilidades de salir del desempleo son menores para las mujeres, los inmigrantes, los trabajadores de mayor edad, los que tienen menor nivel de estudios, los demandantes de más antigüedad y los perceptores de prestaciones, especialmente los que cobran ayudas asistenciales, subsidios para mayores de 52 años y la renta activa de inserción. Cuanto más amplio es el ámbito territorial de búsqueda de empleo, más probabilidades hay de encontrar un puesto de trabajo. Así, el ámbito geográfico de búsqueda y la antigüedad de la demanda son factores fundamentales para determinar la ocupabilidad de los desempleados. La policía ha detenido hoy al propietario del bar de Pola de Siero, en el que fallecía un joven el sábado como consecuencia de una puñalada mortal. Según la investigación policial, en el interior del establecimiento se producía una pelea entre el fallecido y el propietario del local, que pudo estar motivada por un malentendido con la novia de este último. Además, se ha encontrado la navaja con la que se produjo esta agresión mortal. La policía finalmente ha detenido al propietario del bar de Pola de Siero, en el que falleció un joven de 30 años en la madrugada del sábado como consecuencia de una puñalada. Según la investigación policial, en el interior del establecimiento se produjo una breve pelea entre el fallecido y el propietario del local, ACP, de 25 años, que pudo estar motivada por un malentendido con la novia de este último. Presuntamente, el propietario del local, durante la discusión, hirió con un objeto punzante en el pecho al fallecido, que provocó en el que el joven sangrara abundantemente. Tras desalojar apresuradamente el local, el propietario cerró el establecimiento y se marchó de allí, mientras el herido se hallaba tendido en la calle hasta que llegaron las dotaciones policiales y los servicios sanitarios. El joven falleció del traslado al Hospital Central de Asturias. Tenemos cerrado el núcleo de la investigación sobre la persona asesinada en Pola de Siero. Como sabían ustedes, había una serie de detenidos y ha sido identificado el presunto autor, que es el dueño del bar, y también ha sido localizado en una inspección de la policía el arma homicida en una alcantarilla. Fue una discusión por una actitud presuntamente improcedente de esta persona, del dueño del bar, con otras personas que estaban en el mismo, la que ocasionó, la que pudo haber sido el desencadenante del hecho. El presunto autor, natural de Riaño y con domicilio en Pola de Siero, le constaban antecedentes policiales por hechos violentos como lesiones, malos tratos y robos con violencia e intimidación. Hoy comienza, por cierto, vamos a ver ahora de nuevo al delegado de Gobierno, explicando que hoy comienza una campaña para la utilización del cinturón de seguridad que persigue concienciar a los usuarios sobre la necesidad de colocarse este dispositivo, que puede reducir en un 50% los fallecidos en caso de accidente. El año pasado se impusieron 4.000 denuncias por esta razón. La campaña, que ha sido presentada por el delegado del Gobierno, se prolongará hasta el día 22 con agentes controlando el tráfico en autovías, carreteras secundarias y ciudades. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, junto con diferentes personalidades de la Jefatura de Tráfico, han presentado una nueva campaña de control de cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados por los conductores y pasajeros previstas para este próximo año. Han insistido en lo peligroso de no ponérselo, además de la importancia de que tanto el conductor como los pasajeros lo lleven. La utilización del cinturón en todos los casos, es decir, en carretera y en zona urbana,
en todos los asientos, el conductor, su acompañante y en los asientos de atrás, puede llegar a reducir casi un 50% los fallecidos en el caso de accidentes. Por su parte, el jefe provincial de tráfico ha insistido en la concienciación para una mayor utilización de los cinturones, dado que parece que las campañas no son suficientes. Prueba de ello son las 4.005 denuncias por parte de la Guardia Civil de Tráfico por la no utilización de este sistema de seguridad durante el año pasado y la retirada de 1.506 puntos del carné. De los 1.363 personas fallecidas el año pasado en turismos y furgonetas, el 22%, es decir, 304 personas, no llevaban el cinturón de seguridad. Y quizá de estas 304 personas podrían haberse salvado muchas vidas. Finalmente, desde Tráfico informaron que la no utilización del cinturón de seguridad conlleva una sanción de 150 euros y 3 puntos del carné. En este sentido ha sido un fin de semana trágico en las carreteras asturianas, sobre todo por el atropello mortal de 2 personas. El primero de ellos el viernes, era un trabajador de las máquinas quitanieves, y el segundo el sábado, un conocido médico que invadió la autopista en Villaviciosa para auxiliar a su hija que acababa de sufrir un accidente. El delegado del Gobierno ha insistido en la necesidad de que los usuarios extremen las medidas de seguridad cuando hay que bajarse del coche, descendiendo siempre por la zona del arcén y utilizando los chalecos reflectantes. Una advertencia: cuando tengamos un accidente en autovía debemos aumentar aquellas medidas de seguridad que habitualmente tomamos cuando tenemos que bajar de un coche en una vía. Si es autovía, tenemos que procurar bajar en la zona del arcén. Tenemos que tener mucho cuidado y nunca bajar sin aquellos elementos que nos pueden identificar claramente, como son chalecos reflectantes. Pero también al mismo tiempo, en momentos de climatología adversa, es especialmente necesario que se tenga en cuenta que la velocidad inadecuada, y creemos que ha habido una velocidad inadecuada en ese accidente, no se produzca. Cuando tenemos que frenar y estamos por encima de los límites permitidos de velocidad, si hay agua, si hay nieve, si hay granizo, lógicamente las condiciones son mucho peores, tanto en ese como en el que se produjo con el desgraciado fallecimiento también de una de las personas que conducía una de las máquinas quitanieves. El exceso de velocidad es uno de los elementos que puede explicar el accidente, además de otros, como es la observancia estricta de medidas especiales de seguridad cuando tengamos que bajarnos en autovía. Y hablando de tráfico, el peaje del Güerna, en su vertiente asturiana, situado en Campomanes, vive hoy su último día. Esta noche van a ser desmontadas las cabinas y desde mañana los conductores asturianos que viajen entre Oviedo y León solo encontrarán una sola parada ya en la provincia de León. El Ministerio de Fomento ya ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto por el que se modifica este sistema de peaje de la autopista AP66, cuya concesionaria es la empresa Aucalsa. Las razones del cambio son por seguridad y para evitar complicaciones del tráfico. Los cambios consisten en la eliminación de una de las áreas de peaje troncal, la que se encuentra en Campomanes. Según Fomento, al funcionar ese área se producen algunas complicaciones al tráfico viario de la autopista que es preciso solucionar. El decreto señala que estas complicaciones es debido a los problemas de retenciones en el área de peaje de Campomanes en días de alta intensidad de tráfico y por la peligrosidad del emplazamiento de la citada área de peaje. A esto se suma, según Fomento, que prácticamente la totalidad de los usuarios de la autopista, que son los que realizan el recorrido completo León-Campomanes, están obligados a realizar 2 paradas en su itinerario. En todo caso, la eliminación del peaje asturiano no supone que se abarate el precio por utilizar esta autopista de peaje que une Asturias y Madrid, ya que seguirá siendo el mismo. Esta supresión ha sido criticada por los trabajadores, que han tenido que ser recolocados, y por el Ayuntamiento de Pola de Lena, que pierde una recaudación de 1 millón de euros. Hace unos días les hablábamos de los datos que reflejan la evolución de la lista de espera quirúrgica en Asturias desde el año 2003 hasta el 2008, unos datos que señalan que se ha logrado reducir el tiempo de espera para operarse y que está ahora mismo por debajo de los 6 meses. De todas maneras, el año pasado finalizó con 15.263 pacientes esperando para ser operados en los hospitales públicos asturianos frente a los 14.866 que había un año antes. Ante estos datos tan optimistas, hemos salido a la calle para saber qué opinan los asturianos, los usuarios de la sanidad asturiana, sobre esta reducción del tiempo en lista de espera.
El año pasado hubo 68.302 pacientes que necesitaron una intervención quirúrgica en el Principado, 2.507 más que un año antes. Sin embargo, según se desprende del balance presentado por el Servicio de Salud del Principado, poco a poco se va logrando reducir el tiempo que tienen que esperar los pacientes para ser intervenidos. La demora media se sitúa en Asturias en 62,8 días, frente a los 64 de hace un año, y se apunta que se ha logrado que ningún paciente espere más de 6 meses para ser intervenido. La mejoría en el servicio parece ser percibida por los ciudadanos, aunque estiman que los plazos deberían de seguir acortándose. Sí que ha bajado, pero indudablemente el que necesita una operación todavía es esperar mucho, 6 meses. Estuve ingresado en el hospital y a mí me atendieron muy bien, los mismos el sector de las enfermeras que los médicos, que el tratamiento que me va muy bien. Claro, hay que, en fin, poner parte al paciente y yo creo que la medicina que aquí que va bastante bien. Claro, tenía que ser más rápido para operarse y para eso. El 60% del total de pacientes en lista de espera quirúrgica en Asturias se concentra en 3 especialidades: traumatología, oftalmología y cirugía general. Y hablando de sanidad, un 11% de los varones asturianos y el 2% de las mujeres son bebedores de alto riesgo para su propia salud, según datos de la Consejería de Sanidad asturiana. La mayor parte de ellos son jóvenes que consumen de forma incontrolada alcohol los fines de semana. De hecho, en el Hospital Central de Asturias se atienden 50 intoxicaciones etílicas al mes y 8 de ellas son de menores de 18 años. Ante estos datos, el Principado está trabajando en los planes de prevención en los centros educativos para tratar de lograr un gran objetivo, como es bajar el consumo de drogas entre los jóvenes, en algunos casos mediante prevenir prácticas como el botellón. Desde la Consejería de Sanidad se teme que situaciones de crisis como la que se vive actualmente puedan tener un impacto importante en el incremento del consumo de drogas, por lo que desde el Principado se está intensificando el trabajo en este área. Hablando de los jóvenes asturianos, estos están muy bien preparados académicamente, incluso por encima de la media española. El nivel de formación de los jóvenes asturianos supera en más de 12 puntos al nivel formativo en España. Así, mientras que en nuestro país solo un 60% de jóvenes continúan estudiando tras acabar la educación secundaria obligatoria, en Asturias en el 2008 los datos se sitúan en casi el 73%. Este indicador es el porcentaje de jóvenes entre 20 y 24 años que han obtenido al menos el título de educación secundaria superior. El informe destaca que mientras la media de la Unión Europea en el 2007 era del 78%, España se quedaba en un 60%. Además, el estudio sostiene que el mapa regional vuelve a mostrar las diferencias educativas que marca el informe PISA 2006. Así, la mitad norte de España, salvo Cataluña y La Rioja, obtiene indicadores claramente mejores que la mitad sur peninsular y las comunidades insulares. Encabezan la clasificación el País Vasco y Navarra, seguidas por varias comunidades del noroeste y centro peninsular: Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Galicia y Madrid, todas entre el 65 y el 73%. Según destaca el informe, en el pelotón de cola en una situación muy preocupante, pues no consiguen ni siquiera que la mitad de sus jóvenes obtengan una titulación mínima, se encuentran Baleares y los territorios que son competencia del Ministerio de Educación, Ceuta y Melilla. Lo más grave es que después muchos de estos jóvenes asturianos, en una generación muy bien preparada, tienen que emigrar a Madrid o a otras regiones, puesto que no encuentran en Asturias un empleo adecuado. A estas horas se está celebrando, o debe estar ya finalizada en Gijón, una concentración en protesta por la destrucción de hórreos producida en esta ciudad en las últimas semanas, mientras la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias ha analizado la denuncia que han presentado los vecinos de San Andrés de los Tacones en relación con la supuesta desaparición o derribo de 8 hórreos y paneras en esa parroquia como consecuencia del desarrollo de la llamada zona de actividades logísticas e industriales de Asturias. Aunque desde el gobierno regional niegan que se hayan derribado hórreos o paneras, se ha decidido abrir hasta 5 expedientes sancionadores. Como consecuencia de la investigación abierta en la Dirección General de Patrimonio Cultural respecto a esta denuncia, se ha acordado la apertura de 5 expedientes sancionadores al haberse constatado que otros tantos elementos han sido trasladados desde su ubicación anterior a otras sin mediar la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura. Así destacaron que hay otros 3 casos en los que se ha comprobado que ese traslado contaba con la autorización previa
De la investigación desarrollada por la Dirección General de Patrimonio no se desprende en ningún caso que se haya producido el derribo de ninguno de los 8 hórreos o paneras, tal y como se había denunciado. Tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de la lengua asturiana, Bloque por Asturias considera inaceptable la actitud que a su entender está manteniendo la Universidad de Oviedo y el Gobierno regional contra la lengua asturiana. Por su parte, instan al Gobierno, por un lado, a que reúna a todos los sectores a favor del asturiano y cree un clima de normalidad y de naturalidad para la lengua, y por otro, a que tomen medidas, por ejemplo, contra los ultras del Sporting por el comportamiento racista y xenófobo que demuestran en el Molinón. Hablamos de todo esto, son los temas de actualidad que hoy analizamos esta noche con nosotros, con Pablo Fernández, que es el portavoz nacional de Bloque por Asturias. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Bueno, empezamos, si te parece, hablando de la lingua. Hacíais vosotros recientemente, la semana pasada, una valoración de la actual situación que tiene la lengua asturiana frente a los organismos e instituciones públicas. ¿Cuál es esa valoración que podríamos hacer ahora mismo? Bueno, pues vamos a ver. El problema de la lengua aquí en Asturias es un problema artificial y un problema que está generado por unos representantes políticos, muy pocos, pero que tienen una funa brutal contra el asturiano. En ningún territorio que tiene una lengua propia pasa lo que pasa en Asturias. Vamos a ver, cualquiera que viaje un poco pues ve que las lenguas y la cultura autóctona puede convivir con otras y además de una riqueza. Sin embargo, aquí en Asturias, igual y el fecho diferencial que tenemos respecto a otras comunidades, esto es un problema, repito, artificial, pero que luego a la hora de la verdad o en la realidad cristaliza como un problema importante. Un problema porque vulnera derechos. Es decir, falar asturiano, como muchas veces se dice, no lleva la imposición a nadie de que tenga que falar una determinada lengua. Yo sería el primero que me opondría a eso. El falar asturiano es el ejercicio de que cada persona, si lo quiere falar, pueda falarlo. Y el que no, pues que no lo fale, pero que el que pueda falar tenga este reconocimiento. Entonces la situación, el problema, situámoslo en un problema de derechos lingüísticos, derecho de expresión y por lo tanto de derechos humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno asturiano pues no tiene esto muy claro, parte del gobierno asturiano no lo tiene muy claro. Y hay otras instituciones como la universidad que tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Y esto para nos abúltanos que es bastante preocupante, porque vamos a ver, la universidad, que hay un recinto de estudio, de reflexión, de alderique, de debate, etc., ¿cómo puede estar a las contra del asturiano? ¿Cómo puede estar a las contra de la lengua, de la gramática, de la poesía? O sea, si es precisamente el recinto donde más protección tendría que tener. Entonces, ejemplos como el de la Escuela de Magisterio, que intentaron eliminar el asturiano, aunque afortunadamente perdieron esas tesis, pues convierten a la universidad en una correa de transmisión de un discurso político que no está muy acorde con el Estado de Derecho. Quizás que hay alguien aquí en Asturias que les pueda asustar un poco que ocurra lo que en otras regiones. Bueno, este fin de semana en Galicia ya veíamos la que se liaba, ¿no? Con intervención incluso de los antidisturbios entre partidarios del gallego y no. ¿Asusta que pueda producirse eso? ¿Por qué crees tú que este rechazo, por, como tú bien dices, parte, que no todo quizá, del gobierno regional? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros lo que tendríamos que diseñar sería un modelo lingüístico propio. No tendremos por qué andar fijándonos en otros modelos. Cada uno tiene el suyo y bueno, va bien o peor o tendrá sus problemas. Nosotros tendríamos que diseñar uno nuestro, ¿no? Y ese tendría que ser respetuoso con todo el mundo, repito, con el que lo quiere falar y con el que no, pero que todo el mundo tenga reconocidos sus derechos. Entonces, no tiene por qué haber problema. Los en otros sitios, pues habrá que analizarlos. Aquí en Asturias somos muy dados a intentar resolver los problemas de otra gente, mientras que los nuestros, pues deseamos la casa por barrer, ¿no? Nosotros defendemos un modelo de oficialidad del asturiano respetuoso, repito una vez más, con los derechos de las personas, a expresarse. Repito, el que quiera expresarse libremente lo puede hacer, y el que no, pues que no tenga ningún problema tampoco, puede hablar con el castellano, inglés, chino o el que sea. Es decir, las lenguas son una riqueza, no son un problema. ¿Los organismos públicos creéis que desprecian un poco la lengua o no?
pues a veces da esa sensación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en el tema de la financiación autonómica, Galicia hizo una propuesta que fue aceptada porque tiene una lengua propia y tiene unos gastos que esa lengua genera. Asturias está en el mismo caso. Nosotros tenemos 21.000 esculinos que están cursando asturiano, tenemos profesores, tenemos trabajos de toponimia, etcétera, etcétera. Toda esta actividad, pues evidentemente hay que financiarla. Entonces no entendemos cómo la embajada asturiana refuga esta oportunidad de tener dinero. Es decir, esto es un contrasentido. Tú vas a negociar financiación y de repente tienes una oportunidad para financiar un apartado y dices que no. Entonces esto es algo que debería de explicar pues el señor Javier Fernández, que no fue capaz de dar ninguna explicación cuando se le preguntó por qué hizo esto, y el señor Areces, que claro, ahora el modelo pues dicen que no ellos presta, pero evidentemente con estas actitudes, con estos antecedentes, evidentemente ya no iban por muy buen camino, ¿no? Bueno, un caso como que ya destacabas tú, bastante curioso, es el de la universidad, que a veces da un poco una de cal y otra de arena, a veces se pronuncia a favor, otras veces da una auténtica patada a la lengua, es un caso curioso, ¿no? Sí, por ejemplo está el caso de filología, que evidentemente dio el carácter de minor al asturiano, y bueno, pues es un paso importante que valoramos, que da consistencia a la lengua para que se pueda estudiar, etcétera, etcétera. No es a lo mejor lo máximo que aspiramos, pero bueno, y un paso importante. Pero luego está el otro caso, que ya dije antes, que es la Escuela de Magisterio, donde pretendían, junto con música, eliminarles como especialidad, ¿no? Además, tenemos en cuenta que la Escuela de Magisterio es donde salen los maestros de asturiano, luego eso era un torpedo a la línea de flotación. Afortunadamente perdieron esas tesis, esto demuestra que la sociedad y la racionalidad va por delante de todas estas ideas, no sé cómo calificar, de primitivas, ¿no? Y pues va imponiéndose, pero el fecho es llamativo y es esmolecedor, ¿eh? Alguien podría, me pongo en la piel de quien podría criticarnos que Bloque por Asturias, como forma parte de ese grupo entre Izquierda Unida y Los Verdes, gobierna en el Principado, por tanto quizá podría, no sé, presionar, ¿no?, al gobierno regional a que haga más cosas a favor de la lengua. Efectivamente, en eso estamos. Nosotros firmamos un pacto de gobierno y firmamos en el tema del asturiano, firmamos una serie de puntos que hay que cumplir. Todas las partes tenemos que cumplir, hay que ser honestos y evidentemente por la parte que a nosotros nos corresponde, pues vamos a trabajar porque eso sea así. Pero habría que hacer la entruga a la parte del PSOE, que es la que a veces, no en todo, también hay que reconocer que sí está trabajando en algunas cosas, pero a veces parece que tiene problemas para cumplir lo pactado. Entonces, por lo tanto, bueno, en los pactos de gobierno siempre no hay una línea recta, ¿no? Siempre hay conflictos, van subsanándose, y a veces pues hay que pegar un puñetazo en la mesa, como en este caso, pero nosotros tenemos el enfoque de que el periodo final de esta legislatura, el balance sea positivo. Bueno, cambiando de asunto, no es desde luego una excepción el estadio de fútbol del Sporting de Gijón, el Molinón, pero en las últimas semanas, bueno, siempre se ha visto la actuación de grupos ultras, los conocidos Ultra Boys. ¿Criticáis vosotros que se les permita, que se consienta que en un campo de fútbol ahora de primera división se vean actitudes racistas, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, los aficionados del Sporting o los aficionados de cualquier equipo no merecen tener que ir cada domingo al Sporting, al Molinón o al campo de fútbol que sea, y tener que escuchar insultos racistas y ver símbolos de carácter fascista, ¿no? Entonces ahí la dirección del Sporting tiene una responsabilidad. Y no entendemos por qué hay esa permisividad. Vamos a ver, si en vez de la calavera nazi, que es la que están poniendo últimamente, pusieran un símbolo etarra, pues sería con la misma contundencia, habría que eliminar, ¿no? Porque son expresiones violentas. Y por lo tanto, el fútbol y un deporte, y una fiesta, sobre todo cuando gana, y la gente ya lo que va. No entendemos que pues un sector muy minoritario de la afición tenga que usar ese tipo de, o use el fútbol como herramienta para transmitir unas ideas que son inaceptables en una democracia. Bueno, como tú bien dices, son minoritarios, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo, cuando se logró el ascenso del Sporting, estamos viendo las gradas y casi nadie, es simplemente un grupo y una zona concreta del estadio
que, como decíamos, lo hay también en la mayoría, desgraciadamente, en la mayoría de los campos de fútbol, ¿no? Sí, pero vamos a ver, los directivos tienen que tomar responsabilidad. Se puede evitar, es decir, como son minoría, además, se puede evitar perfectamente, ¿no? Siempre tomen luego, o sea, cuando pasa algo grave, cuando hay un accidente, cuando hay una muerte, cuando lanza una bengala y mata a no sé quién, entonces cuando se sienten, crea una comisión, faen informes de tal, pero al final nadie toma medidas, y hay que tomarlas porque no, repito, no hay derecho a que se insulte a un jugador porque sea extranjero, porque sea negro, porque sea lo que sea, vamos. Lamentable. Pues Pablo Fernández, el portavoz del Bloque por Asturias, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Es más, le invitamos a que quede con nosotros en el debate público que se produce después del informativo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. La Casa de Cultura de Mieres alberga estos días la exposición de Gonzalo Prado Grela, que permanecerá en esa sala de exposiciones hasta mediados de este mes de febrero. Se trata de una muestra que puede verse y que tiene mucho de relación con el corazón mineral de Mieres, es decir, con el carbón. A lo que nos enfrenta Prado Grela es a una metáfora del desamparo servida a través de los referentes del carbón y otros materiales utilizados para sus obras. Se trata de una muestra, por tanto, oscura, visceral y obsesiva que recala en el mundo del subconsciente. Dentro de cada color, cada mancha y cada trazo hay horas de oscuridad y silencio. Los materiales empleados son recios y se resisten a la mano del hombre, pero el fuego los moldea adquiriendo una nueva consistencia. La obra de Gonzalo Prado Grela, que ha expuesto en numerosas salas de toda Asturias, puede verse en Mieres hasta el 20 de febrero. Tiempo ya para abrir la información deportiva, hablando de un Real Sporting que caía ayer por 3-1 ante el Barça, pero hay que decir que con dignidad. El equipo azulgrana demostró por qué es el líder sólido de la Liga, pero los rojiblancos no le perdieron la cara al partido en ningún momento y ofrecieron una buena imagen que debe servir para afrontar el resto de competición con garantías. El Sporting no pudo ser el primer equipo en ganar en el Nou Camp esta temporada. En realidad ya se sabía que la tarea era casi una utopía, pero los rojiblancos intentaron plantar cara a los de Guardiola sin perder la compostura. Con la ausencia de Preciado y Tejada en el banquillo, Quini se convirtió en el gran protagonista en los prolegómenos del choque. El brujo recibió el cariño de la afición culé, que todavía recuerda sus años como azulgrana y le profesa la admiración que sin duda merece. Pero una vez que el cuero echó a rodar, no hubo contemplaciones, y es que este Barça es una auténtica pisonadora, un equipo que va camino de batir todos los récords. Pese a todo, los rojiblancos estuvieron serios en defensa y apenas recibieron ocasiones de peligro más allá de los 2 goles en contra con los que se fueron al descanso. Sin duda el mejor equipo que yo he visto en un campo de fútbol, sin duda. Y bueno, esto hace muy difícil contrarrestarlo. Lo intentamos, en la primera parte, curiosamente, nos han hecho 2 goles de contras. En un juego posicional no nos han hecho excesivo daño, aunque han tenido una posesión amplísima como siempre, pero ves cómo el partido va cayendo, ¿no? Va cayendo y al final no solo al Sporting, a todos los equipos contra los que juegan les acaban haciendo goles porque tienen un caudal inmenso, ¿no? Pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en lo que viene, que también va a ser duro, ¿no? Tras la reanudación, los catalanes conseguirían un nuevo gol por mediación de un Dani Alves, que al igual que sus compañeros está en estado de gracia, y la guinda al pastel la pondría Quique Mateo, que marcaba el tanto del honor de los de Preciado. Seguimos hablando del equipo rojiblanco porque José Ángel, que ayer debutaba en Liga, ha firmado esta mañana su primer contrato profesional con el Sporting, que contempla 5 temporadas a partir de la conclusión de la actual. La cláusula de rescisión asciende a 18 millones de euros. El joven lateral de tan solo 19 años, se pueden imaginar, está entusiasmado tanto con su nuevo contrato como con su debut en ni más ni menos que el Nou Camp. Sí, bueno, la verdad es que sí, que me está algo pasando muy feliz y bueno, que dar las gracias al club, que sin ellos no hubiera tenido este contrato y bueno, y la posibilidad de debutar en el Conoy, y estoy muy agradecido al Sporting. Muy contento por este día y por el de ayer y que bueno, a ver si puedo más veces y a seguir trabajando. Para mí fue una maravilla poder pisar ese campo y bueno, que si podía repetirlo otra vez, sin duda estaría ahí otra vez y que bueno, que dar las gracias al club por esa oportunidad que me dio y bueno, ya seguir trabajando.
Seguimos en el capítulo futbolístico, pero para hablar ahora de la pasada Eurocopa de Austria y Suiza, que coronó a España como la mejor selección del viejo continente. El trofeo, que acredita a los nuestros como campeones, está paseando estos días por Asturias para regocijo de todos los fans del deporte rey. Oviedo, Langreo o Mieres ya han disfrutado de la presencia de la Copa y ayer le tocó el turno a Gijón. La Copa Europa de Fútbol que ganó la selección española en 2008 está de gira por Asturias. Durante una semana recorre varias ciudades para que los asturianos puedan ver de cerca el trofeo levantado por Casillas y que tanto se había resistido a la selección española hasta el verano pasado. De momento, este fin de semana la Eurocopa de Fútbol ha estado expuesta en el antiguo Instituto de Gijón. Antes había estado en las Cuencas, en localidades como Langreo o Mieres. La presencia de este trofeo en Asturias forma parte del deseo de la Federación Española de compartir el triunfo de los jugadores con los aficionados que apoyaron a la Roja a lo largo de los distintos partidos disputados en la Eurocopa 2008. En Asturias la Copa lleva varios días, recorriendo distintos lugares por zonas y comarcas, entre ellas Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Luarca y Llanes. En la consecución de esta Copa han participado además varios jugadores asturianos, como David Villa o Santi Cazorla. Y en cuanto al tiempo previsto para mañana, ya les avisábamos en el inicio de este informativo que viene otro temporal, en este caso de viento sobre todo. Un temporal que además va a dejar lluvia en el oriente y occidente asturiano y, como ven, cielo nublado y con algún sol durante el resto del día en el resto del Principado. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir de nuevo ligeramente después de un fin de semana que ha sido muy frío. Las máximas entre 12 y 13 grados, las mínimas entre 5 y 6. Hemos comenzado este informativo hablándoles de la detención del presunto asesino de un joven este pasado sábado de madrugada en un bar de Pola de Siero. Esta y otras noticias pueden ustedes verlas de nuevo, si así lo desean, en nuestra página digital. Nosotros volvemos mañana a las 8:30 de nuevo con el informativo de esa hora. Gracias y hasta mañana.